Ya está en el estudio de ADN Hoy el Contralor Jorge Bermúdez, que va a conversar con nosotros esta mañana de varios temas. Contralor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en sus últimos días, además de gestión, porque las deja en 10 días más. Estábamos calculando por el micrófono. Diciembre. Justo el día del plebiscito. Exacto, ese es mi último día legal como Contralor General de la República, pero en realidad el día hábil es el viernes, así que ese sería el 15. Claro, el viernes 15. Claro. Contralor, a propósito de eso, ya tenemos muchísimos temas que hablar con usted, pero durante esta última parte de este periodo de 8 años, bueno, ha estado muy marcado por las investigaciones de corrupción y en algunas entrevistas, entre otras cosas, usted ha dicho que su balance en la Contraloría es un balance más positivo que autoflagelante. Sí. En términos generales, ¿cómo se sustenta ese diagnóstico? Bueno, yo creo que pareciera incluso un poco contraintuitivo decir eso, porque uno dice, bueno, han aparecido irregularidades, aparecen casos de vez en cuando, claro. Y a lo largo de toda mi gestión, en realidad, si uno hace una revisión, podría decir que hay muchos casos muy relevantes que se fueron descubriendo y que se fueron poniendo en la palestra. ¿Eso significa que hoy día en Chile hay más corrupción que hace 8 años? No, eso es imposible de decir. Yo creo que lo que ocurre es que sabemos mucho más. Y lo que ocurre también es que la Contraloría tiene un nivel de hallazgos que es inédito en la historia de la Contraloría. O sea, lo que quiero decir es que por las metodologías que estamos utilizando y por la tecnología que aplicamos en la investigación, el nivel de hallazgos que tiene la Contraloría es muchísimo mayor al que existía antes. Sencillamente porque tenemos otros métodos y tenemos otra tecnología que ocupamos. Entonces, yo creo que el balance es positivo en el sentido siguiente, en el sentido de que hay una institucionalidad que es capaz de responder frente a las irregularidades. Eso es lo que yo quiero transmitir con esa frase. Sí, sobre eso, antes de ir ya en materia más contingente, yo me acuerdo que su antecesor, Ramiro Mendoza, en algún minuto, cuando estaba en pleno ejercicio también de sus funciones como Contralor, hace ya hartos años, nos decía que en entrevistas varias que había un retraso tecnológico de la Contraloría con la que él se encontró cuando asumió, que era impresentable ya a esta altura de la historia. Claro. ¿Usted se encontró con una Contraloría ya modernizada? ¿Le ha tocado seguir modernizándola en ese aspecto? No, porque o sea, la modernización siempre es un proceso continuo, ¿no? Es un proceso que es incremental. Nosotros hoy día la Contraloría la definimos como una institución impulsada por datos. ¿Qué quiere decir eso? Que en todas las labores que podríamos decir que son hacia afuera, que son la labor jurídica, la labor contable y sobre todo la labor auditora, en todas esas labores aplicamos el uso de Big Data. Uh-huh. No quiero llegar a decir inteligencia artificial porque eso sería mucho, pero sí de Big Data. ¿Y eso qué quiere decir? Que antes lo que hacía la Contraloría era básicamente una toma de muestras de algún tipo de, por ejemplo, transacciones que se hacían en un servicio o de registros, por ejemplo, el registro de vehículos motorizados o el registro de armas. Y hoy día esa muestra es el universo. Se toma todo el registro y se analiza todo el registro. Entonces, ¿y eso en qué se ha traducido concretamente? ¿En los resultados, por ejemplo? ¿O en la cantidad de investigaciones? O sea, si uno mira solo el número de investigaciones, estas han aumentado en el último tiempo con un aumento no muy consistente de recursos, sino que al revés hemos podido alojar mejor, destinar de mejor manera los recursos, y se ha traducido sobre todo en un nivel de hallazgos o de resultados que son mucho más, podríamos decir, asertivos en términos del fraude. O sea, lo que yo quiero decir acá es, la Contraloría incorpora en su metodología pruebas de fraude, cosa que antes no se hacía. O sea, hay muchos métodos para hacer auditorías y varios tipos de auditorías, y la prueba de fraude es una prueba que no necesariamente se tiene que hacer en una auditoría. Y la Contraloría hace pruebas de fraude en la auditoría. Entonces, eso también arroja más resultados. Ya, para seguir en esta tecla del balance, ya decía Mauricio, vamos a ir bajando a los temas claro. más contingentes y más el detalle, ¿no? Pero usted también ha planteado varias veces algunas deudas a nivel legislativo que tienen que ver con las herramientas con las que puede llegar a contar la Fiscalía. Entre ellas está la Ley de Transparencia 2.0, que les permite acceder a las cuentas corrientes de los servicios públicos, quiero que hablemos de eso en particular, pero también está el control municipal y la forma en la que la Contraloría puede entrar a lo que pasa en las municipalidades. Usted había dicho en algún momento que si le preguntan a usted dónde hay que hincar el diente es en los municipios. La Ley de Transparencia 2.0, ¿qué va a cambiar? Y metámonos en el tema de los municipios después. Sí, bueno, respecto de la primera pregunta es un poquito técnica, pero yo creo que es fácil de explicar en el sentido siguiente. Esa Ley de Transparencia está detenida en el Senado, en su último trámite desde marzo del año pasado. Sí. Eso es lo primero. O sea, yo quiero decir acá, yo no entiendo. Siempre, claro, uno siempre puede pensar que tiene una mejor idea para hacer las cosas, pero la verdad es que
lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo hubiese preferido que saliera lo antes posible. ¿Por qué? Porque ahí hay una norma muy importante que le permitía a la Contraloría acceder a las cuentas corrientes de los servicios públicos. Esto parece una paradoja, pero desde el inicio, es decir, hace 8 años he venido planteando, denos acceso a las cuentas corrientes de los servicios públicos, no de los funcionarios. Eso quiero decirlo bien en claro. O sea, aquí estoy diciendo acceder. Para ponerlo sencillo, es ir al Banco de Estado y decirle, por favor, dígame cuáles son las cuentas que aquí tiene abierta la Municipalidad X. Claro. ¿Cuáles son las cuentas corrientes que tiene el tal servicio público o tal ministerio? Y muéstreme, por favor, el estado de cuenta. Para hacer eso hoy día yo tengo que pedirle permiso, o los funcionarios tenemos que pedirle permiso al servicio o a la municipalidad para que ellos hagan esa labor ante el banco, porque si no, no vamos a tener acceso. Si uno tuviera ese acceso, podría saber, por ejemplo, que si hay o no cuentas ocultas. Es decir, cuentas que uno no conoce, que no están registradas ante la Contraloría. Y eso fue, por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de Carabineros, en que había cuentas, en el caso del fraude de Carabineros de hace algunos años, en que había cuentas que nosotros no sabíamos que existían y que estaban abiertas por la institución. O cuáles son los movimientos, es decir, dónde se han transferido cantidades de dinero que a lo mejor no estaban justificadas. Y en el caso de los municipios, al ser cargos de elección popular, ¿cuál es el rol que hoy día tiene la Contraloría y cuál es el rol que debiera tener a la luz de los casos que hemos visto? O sea, ustedes han intervenido en lo de Vitacura, en lo de Sierra Bella en Santiago, pero seguimos viendo a nivel penal también muchísimos otros, digamos. Sí, hay muchísimos casos de materia municipal. Yo ahí quiero decir una cosa en primer lugar. La fiscalización respecto de municipalidades ha aumentado. ¿Ya? Nosotros, y digo porque somos un equipo, evidentemente, hicimos un cambio orgánico en el año 2017. Cambio orgánico quiere decir una reestructuración en la Contraloría. Se crearon 2 Contralorías regionales metropolitanas y se hizo un cambio lógico en el sentido siguiente, que hay un nivel estratégico, que es el que da las directivas, son las divisiones de la Contraloría, y hay un nivel operativo, que son las Contralorías regionales. Y las Contralorías regionales, 2 de ellas que no existían en la región metropolitana, básicamente lo que tienen que hacer es fiscalizar municipios y gobiernos regionales. Eso es lo primero. Y eso arrojó resultados. O sea, hubo un aumento de más de un 20% de auditorías en municipalidades. Pero hay una deuda también del punto de vista normativo. ¿Por qué? Porque en materia municipal no existe control previo. No, claro. Eso en primer lugar. Entonces, por ejemplo, el alcalde o la alcaldesa puede licitar o no licitar, puede adjudicar directamente un gran contrato, una gran obra pública, por ejemplo, antiguamente los contratos de aseo que no pasaba por la Contraloría, porque hoy día esos sí pasan. Hace poquito tiempo se cambió la ley solo respecto a esa materia. Pero, por ejemplo, una concesión municipal para construir un establecimiento, un estacionamiento subterráneo. Eso no pasa por la Contraloría. No hay ningún control previo. Y eso hace que, evidentemente, ahí no se tomen ciertos resguardos que después pueden aparecer como irregularidades. Piensen solo, por ejemplo, en el caso de la concesión del estacionamiento bajo la Plaza O'Higgins en Valparaíso, al lado del Congreso. Ese estacionamiento estuvo construyéndose, más de 10 años hubo problemas con esa concesión de ese estacionamiento. No quiero decir que la toma de razón hubiese sido la panacea para evitar el problema, pero probablemente hubiese impedido que se produjesen algunos de los que hubo ahí. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio también en el sentido de que los presupuestos municipales, evidentemente que son muy autónomos, y aquí de nuevo una cosa un poquito técnica, y esto tiene que ver con la contingencia también. Cuando un gobierno regional le transfiere a una municipalidad para que ejecute recursos, esos recursos no pasan a engrosar el presupuesto comunal. No sé si me explico hasta ahí. ¿Ya? Por lo tanto, no pasan por el Consejo, que es el órgano encargado de fiscalizar al alcalde. Pasan a ser recursos extrapresupuestarios. Es lo que yo denominamos en la Contraloría, para en términos un poco jocosos, son fondos propísimos del alcalde. Porque él puede hacer lo que quiera sin pasar por el Consejo. Entonces, ahí tenemos un problema también del punto de vista normativo de cómo está diseñada esa autonomía municipal. Y eso sin contar con la debilidad institucional que existe en muchísimos municipios. Porque claro, uno a veces mira a los municipios grandes de acá de la región metropolitana, pero un poquito más allá se encuentra con una carencia en términos de dotación y en términos de capacidades para poder asumir las labores municipales, que es muy grande. Hay un análisis profundo que hay que hacer sobre las capacidades de los consejos, de los concejales también, por cierto. Contralor, vamos entrando entonces en materia más contingente a propósito de lo que hablamos de la municipalidad. Podemos volver sobre ese tema, pero me interesa actualizar la información que usted ha venido dando consistentemente ante el Congreso, concretamente ante la comisión investigadora de lo que se ha dado en llamar los casos convenios, la comisión de asentamientos precarios, y el balance que usted ha entregado sobre
cuántas investigaciones hay en distintas regiones, sobre todo en lo que dice relación con secretarías regionales ministeriales. Entendemos que usted ya habló en algún minuto, hace semanas nomás, aquí este mismo mes de noviembre pasado, de 15 regiones, exceptuaba Aysén, no sé si ahora a esta altura se sumó Aysén. ¿Qué pasa también con la metropolitana en esta materia? ¿Cuál es el estado de cosas hoy? A ver, el estado de cosas es el siguiente. Nosotros, esta es una historia un poco más larga, porque en el fondo da cuenta de cómo actúa la Contraloría también. La Contraloría, para realizar sus auditorías, tiene que hacer una planificación anual. Hay un plan de auditoría que responde a unos indicadores de riesgo. En el caso convenios, y específicamente en el caso convenios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es decir, de las Ceremis del MIMBU, antes de ir a los GORES, los indicadores de riesgo que nos decían, mira, acá hay un programa grande que es el de subsidios habitacionales, que es el que tiene que ser auditado. ¿Por qué? Por monto, simplemente eran más de 400.000 millones de pesos que están asignados a ese programa en el MIMBU para este año. Al revés, respecto del programa de asentamientos precarios, eran solo entre comillas, por cierto, en proporción, 43.000 millones. Entonces, evidentemente, cuando uno tiene recursos escasos, lo que tiene que decir es, bueno, ¿a dónde voy con esos recursos? Vamos a donde hay más recursos. La Contraloría tuvo que cambiar el plan de auditoría, producto efectivamente de la contingencia. Logramos adaptarlo e hicimos estas auditorías en todo Chile, salvo Aysén, que no había... ¿Sigue fuera Aysén? Sí, sigue fuera. Ya. No había denuncia. No había no denuncia ni tampoco convenios, porque no había traspaso a fundaciones. Ya. Entonces no era necesario hacer ahí una auditoría. Entonces se adapta el cambio, se hace el cambio de planificación, vamos sobre los convenios, y ahí evidentemente, gracias a la metodología que hemos venido aplicando desde el COVID hasta ahora, en que entregamos inmediatamente los resultados, no esperamos a que haya un informe completo final, sino que en la medida que van apareciendo los hallazgos, los entregamos un primer informe, que es el que se conoció, donde están todos estos hallazgos, sobre todo podríamos decir, concentrados en Antofagasta, que sigue siendo el foco mayor de los problemas. Pero a ver, cuando el ministro Carlos Montes dice que no hay democracia viva en las demás regiones, ¿es verdad? ¿No hay democracias vivas? Es una analogía, ¿no es cierto? ¿No hay otros casos similares en la región? Sí. Yo lo matizaría en el sentido siguiente. Diría, no hay un caso tan no hay un caso tan fuerte o tan relevante como el que vimos en Antofagasta, pero también se han detectado irregularidades en otras regiones. Con secretarías regionales ministeriales de vivienda. Exactamente. Sí, estamos solo hablando de ¿No hay casos de esa envergadura y connotación? No. Pero hay irregularidades. Hay algunas irregularidades, sobre todo, pero... Mire, es que sabe que cuando... déjeme contarle una cosa como de la interna de la Contraloría, que no es ninguna infidencia. Cuando empezamos con la investigación de Democracia Viva y otros en los Ceremis de vivienda, yo le dije al equipo auditorio y lo conversamos. Le dije, mira, te aseguro que estas van a ser las observaciones, y esas fueron las observaciones. Primero, asignación directa, aquí, es decir, asignación sin licitación. Y así fue. En segundo lugar, no hay convenios o los convenios son muy laxos. Así fue. Los convenios para la selección. El procedimiento para la selección inexistente, porque ni siquiera se había dictado. Inexistencia de garantías, porque las garantías, imagínense, no había una obligación legal de que se exigieran garantías. Todas esas cosas se han detectado en muchas regiones. Pero no al nivel, podríamos decir, de... Perdón, Paula, es que eso que usted está diciendo, Contralor, es muy importante, porque en algún minuto, cuando usted expuso ese panorama también en el Congreso, más de alguien leyó que ante la falta de normativas que regularan mejor todas estas cosas, sobre todo en el ámbito de los gobiernos regionales, que son una institución nueva, vamos, la primera generación de gobernadores elegidos, se les dieron muchos recursos con una gran autonomía y poco control, y se pudo tener la impresión, y más de alguien la tuvo, y aquí alguna vez también lo comentamos, se lo digo transparentemente, a ver, aquí da la impresión que se puede estar como justificando todo lo que se hizo. En el sentido, no lo quiero extremar, sino que en el sentido de que usted estaba explicando que había un escenario que fue muy propicio para que se cometieran las irregularidades. Usted en el informe da cuenta de la evidente debilidad institucional. Claro, pero quiero justamente su aclaración, porque uno pudiera haber pensado, o alguien pudo haber pensado, a ver, pero aquí no hace falta que esté todo regulado para que la gente tenga que ser honesta. No, por cierto. Entonces, me gustaría su definición sobre lo que aquí pasó, porque hay conductas que pueden ser penales, o es que la falta de normativa va a dificultar la sanción de estos casos. No me quiero adelantar a la falta de sanción, porque o si va a haber o no sanción, porque eso depende de otros organismos autónomos y de otro poder del Estado, ¿no? O sea, está el Ministerio Público, y de hecho hay personas que están con medidas cautelares hace tiempo ya en esta materia, y luego viene la sentencia de los tribunales de justicia. Pero sí quiero ir a esa explicación. Mira,
Lo primero que hay que tener en cuenta acá es lo siguiente, y porque desde el inicio incluso hubo parlamentarios que estaban un poco confundidos. Una transferencia de recursos, es decir, cuando uno le entrega recursos a fundaciones que pueden ser muy grandes, Hogar de Cristo, Fundación Teletón, o a fundaciones pequeñas, o que tienen poco tiempo de creación, o incluso a bomberos, es una cosa distinta, son cosas distintas. Las compras públicas están totalmente reguladas. Tenemos una institucionalidad, hay procedimientos, está Chile Compras, hay garantías, etcétera, etcétera. Eso mismo no existe en materia de transferencias, o no existía en materia de transferencias. Y esa es una constatación que nosotros, como Contraloría, veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, si ustedes van al año 2018, en algunas sesiones donde me tocó comparecer en el Congreso, ya habíamos manifestado nuestra preocupación de que las transferencias a terceros se hacían como forma simplemente de ejecución presupuestaria. Ya, Contralor, siguiendo lo que plantea Mauricio, constatada la debilidad institucional, que es además el argumento que utiliza el propio gobierno, ¿no? El gobierno dice que aquí hay que cerrar las brechas institucionales para decir que aquí no hay un modus operandi. La pregunta es concreta. ¿Hay aquí un mecanismo para obtener recursos del fisco por parte de estas organizaciones y de quienes trabajan en el fisco para tener esa relación con estas fundaciones sin fines de lucro? ¿Hay un mecanismo, hay un modus operandi? Para poder determinar que haya un mecanismo o un modus operandi, uno tendría que entrar en la intencionalidad, ¿ya? Lo que yo, y esto creo que lo he dicho en otra ocasión, lo que yo concluyo de este caso es que hay unas formas de actuación que se han ido repitiendo en distintas regiones, ¿ya? No sé, si eso a usted le quiere poner una etiqueta de mecanismo, modus operandi, yo creo que eso es una cosa que yo no puedo decirlo, porque en el fondo eso supondría, desde mi perspectiva, una intencionalidad. Lo que sí creo es que aquí se aprovechó de una grieta que existe en el sistema institucional para sacar recursos para financiar supuestos proyectos que no valían lo que se estaba pagando por ellos. ¿No es evidente a esta altura que eran mecanismos para simplemente rentar? Era gente que obtenía sus ingresos vía en una clásica modalidad de clientelismo del Estado con fuerzas políticas cercanas, afines, que se financian la vida con estos sistemas? Sí, eso es una conclusión probable, pero que yo no la puedo sacar. Los hechos objetivos que me muestran a mí es esta modalidad y esta grieta del sistema permitió que esto se replicara partiendo por Antofagasta y en otras. Amarrar lo que le preguntaba antes, Contralor, cuando de alguna manera hay una falencia o esta grieta administrativa institucional, eventualmente va a ser, me adelanto a los hechos, va a ser difícil sancionarlo administrativamente porque no se infringieron normas que no había. Pues. Exactamente. Pero resulta que hubo gente que profitó o se enriqueció o rentó sistemáticamente, no sé si se hizo rica, pero que se financió un sueldo vía una fundación a la que pertenecía, en fin, y pero eso no deja de ser un delito penal, fuera de lo que a usted le corresponde, de lo administrativo, que es fraude al fisco, defraude, no sé, malversación, etcétera. Claro, ¿no? Yo no soy penalista, pero eventualmente eso sí puede ser constitutivo de algún tipo de defraudación, y por lo tanto eso tiene una responsabilidad penal. O sea, eventualmente nos vamos a encontrar con un escenario futuro y próximo en que la Contraloría no va a poder sancionar tanto como tal vez muchos esperan, porque hay una expectativa acá. Pero en una de esas personas no van a tener la misma suerte en el sistema penal. Claro, podría ser. Pero sí quiero aclarar una cosa, para no, porque lo que yo siempre he tratado es de mantener las expectativas a raya. A raya, en el sentido de que no generar más expectativas de las que se pueden cumplir. La Contraloría no sanciona, ¿ya? La Contraloría no tiene facultades sancionadoras por regla general. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Nosotros investigamos y del punto de vista del trabajo de la Contraloría, yo me atrevo a decir acá que la expectativa respecto de la Contraloría está cumplida. Es decir, nosotros hicimos la investigación, están los hallazgos, se entregaron los informes y ahora son otras instituciones las que tienen que actuar. Ya, ustedes hacen que se corrijan las prácticas. Exactamente. Pero no establecen ni multas ni... Y perdón que interrumpa ahí, pero si uno mira la ley de presupuesto aprobada para el próximo año, hay prácticamente un capítulo destinado a las transferencias a terceros, es decir, a fundaciones, donde muchas de las observaciones y de las 8 propuestas que hizo la Contraloría se toman para poder corregir estas falencias. Ya, no hablamos de mecanismos, no necesariamente hablamos tan tácitamente o explícitamente más bien de modus operandi, pero esto de aprovecharse de la grieta que usted plantea, es igualmente corrupción con todas sus letras, digamos. Absolutamente. ¿No? Usted lo dijo así. Sí. Y es el mismo tipo de corrupción en Antofagasta que en las otras 14 regiones. Claro, porque si se repite eso de aprovecharse, evidentemente que eso es
tener un beneficio privado para... O sea, en esa lógica sí podríamos decir que hay una democracia viva en cada una de las regiones en Chile. No, en cada una de las regiones no. No. Yo creo que eso sería una generalización que puede ser injusta respecto de varias regiones. O sea, yo quiero también aquí aclarar una cosa. No todas las regiones se comportaron igual y estoy seguro de que el ministerio o los ministerios en general van a tener una capacidad de reacción mucho más fuerte que la que tienen otro tipo de instituciones. Y ahí con eso estoy pensando en los gobiernos regionales. O sea, yo creo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conociendo la forma en que se trabaja a nivel ministerial en nuestro país, estoy seguro que va a enmendar todas las carencias que podría haber tenido en esa materia. En eso, el Ministerio se puso algunas metas. ¿El Ministerio de Vivienda ha cumplido con esas metas que le puso? Sí, y han ido avanzando. Y de hecho, si uno mira la auditoría que nosotros hicimos, no a la Ceremi, sino que a la Subsecretaría, que ya es el Ministerio como servicio público, ellos han acogido todas las observaciones que nosotros le hicimos. Entonces, en ese sentido, yo estoy satisfecho porque se está avanzando en esa línea, ¿ya? Pero es porque es el nivel central. Sí, claro. ¿Ya? No, al nivel regional ya la cosa es un poco distinta. Ahí sí que está la falencia institucional más evidente de lo que como decíamos, y no hay herramientas salvo que se hicieran reformas legislativas entonces. Y que se fortalecieran las instituciones. Justamente. Claro, que en el caso de los gobiernos regionales. Claro. O sea, es que aquí ocurre una cosa muy podría decir, muy negativa, y es que los gobiernos regionales, como tienen poca capacidad de poder realizar proyectos y luego de ejecutarlos, las transferencias surgen como una forma de ejecutar el presupuesto, entre comillas, para no perderlo, ¿ya? Es decir, tratan de ejecutar transfiriendo, aunque sea para hacer cosas que no tienen el valor, como decía antes, por lo que se está pagando. Entonces, si uno mira los gráficos, en general, la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales se concentra el último mes del año, lo cual ya es... Aquí lo indicativo un problema de gestión. Sí, claro. Ese clásico apuro, después de una deficiente gestión en el año, se apuran los gastos a como dé lugar. Exactamente. Ese es el problema. O uno de los grandes problemas. Contralor, hay otro... A ver, no sé si estoy mezclando, Paola, tú ibas a preguntar más sobre esto mismo, ¿no? No, iba a hacer solo un apunte a propósito como de la actualización de las auditorías, en el caso de la Ceremi, de las Secretarías Regionales Ministeriales. En el primer informe ustedes dicen que en Antofagasta y en O'Higgins, solo en esas dos regiones se detectó personas que trabajaban en las fundaciones y además trabajaban en la Secretaría Regional Ministerial. Sí. Esa cifra, o sea, esas regiones se mantienen así, digamos. Sí, eso es un hallazgo... Yo lo aclaré en la Comisión Especial Investigadora porque yo tenía la percepción errada de que iba a ser una cosa más generalizada. ¿Ya? Pero efectivamente solo en dos regiones, que son esas dos, O'Higgins y Antofagasta, se detectó esta especie de, entre comillas, doble militancia. Que en el ¿Y ahí fondo tampoco se puede sancionar vía Contraloría a esos funcionarios públicos? No se puede. No, sí, lo vuelvo a decir. La Contraloría no tiene facultades sancionadoras. Perfecto. ¿Ya? En algún momento se planteó la posibilidad y se planteó esa discusión en el Congreso y no avanzó. Perfecto. Ahora, tampoco, aquí hay que decir una cosa, tampoco yo es que esté abogando por una mega Contraloría con superpoderes, como por ejemplo el poder sancionador, porque también eso significa generar una expectativa que a lo mejor tampoco se va a poder cumplir en todos los casos. Yo creo que lo que hay que tener es distintas líneas de control. La Contraloría es solo un tercer nivel de control. Aquí tiene que haber controles internos, auditorías internas que tienen que operar antes y permanentemente. Sí, y no sé si agregar lo que voy a decir es correcto o no. Se supone que ustedes esclarecen una situación, develan una práctica, por ejemplo, que no se atiene a la ley, y son justamente los organismos responsables de la institucionalidad los que tienen que responder frente a lo que ustedes determinan. Y ahí vienen las sanciones, ¿no? Exacto. O sea, también después de lo que ustedes hacen, vienen las sanciones. Por ejemplo, si uno piensa en el nivel municipal de nuevo, donde ha habido a veces hay reacción positiva y a veces no. Nosotros, por ejemplo, hicimos un sumario, hemos hecho muchos sumarios, hicimos un sumario en la Municipalidad de Vitacura. Nosotros no podemos sancionar a esos funcionarios o exfuncionarios de Vitacura. Nosotros le dijimos a la alcaldesa, estas son las sanciones, le proponemos estas sanciones. Y ella las aplicó. Claro. Y este es el rango, además, del mínimo y el máximo. Y eso pero ella aplicó prácticamente las mismas, ¿ya? Ella las aplicó, dijo, tiene razón, y aplicó la sanción. Pero en otros casos, el alcalde, y le podría, no voy a estigmatizar a nadie, pero
toma nuestra propuesta de sanción y la guarda en un cajón. Entonces también hay que ver ahí un poco cuál es... y a veces esas cosas se reflotan años después. Exacto. Mire, en tal año la Contraloría advirtió tal cosa. Exacto. En fin, eso ya hemos conocido casos así. Contralor, justamente hablando de lo que puede pasar con ciertas otras instituciones del Estado, entendemos que ustedes también están tomando cartas en el asunto del llamado caso Audios Hermosilla, a raíz de lo que pudo haber ocurrido de irregular en impuestos internos y en la Comisión para el Mercado Financiero. Sí. Hacienda pidió, de hecho, ¿no? Exactamente, el ministro de Hacienda ofició a la Contraloría solicitando que realizáramos nosotros la investigación. ¿Qué hay de eso? Ahora, sí, yo diría que estamos en este momento en un compás de espera. ¿En qué sentido? Primero porque el Servicio de Impuestos Internos está avanzando en su propia investigación. Entonces queremos ver qué tanto avanza el Servicio de Impuestos Internos para ver si efectivamente o tomamos nosotros la investigación y la continuamos, o esperamos a que ellos dicten la resolución y la revisamos. Lo mismo en la CMF, ¿no? No. A ver. No. Y esto es bien importante que uno lo tenga en claro, porque a veces son pequeñas cositas que van pasando a nivel legislativo, pasaron antes de que yo llegara a la Contraloría, pero en realidad pasó en enero del primer año en que llegué y por eso se nos pasó. Y es que en la ley que aprueba la CMF, ¿ya?, se excluye el control de la Contraloría. O sea, nosotros no podemos sino revisar las cuentas a la CMF. O sea, perfecto. Nosotros no podemos determinar si hubo algún tipo de falta funcionaria, como aparentemente habría estado ocurriendo en la CMF, a diferencia de lo que ocurre en otros servicios públicos. Impuesto interno está dentro de la estructura central de la administración del Estado. En cambio, la CMF es un organismo autónomo. No es por eso. Simplemente se le quiso dotar de menos controles. Claro. Sí, es que justamente cuando se legisló se la consideró que ya no era como la super de valores ni la de bancos, sino que era un organismo colegiado que tenía otro grado de autonomía. Y se le dio un grado de autonomía, pero que no es constitucional y por lo tanto, y tampoco tiene una legitimación democrática como ocurre con las municipalidades de los gobiernos regionales. O sea, también hay que decir pero ustedes tampoco, por ejemplo, sumarían al Banco Central. No, pero es que ese ya... Ese está constitucional. Exactamente, está a otro nivel. Pero volviendo al compás de espera, usted dice estamos en compás de espera, primero porque el Servicio de Impuestos Internos está en una investigación interna. ¿Y qué viene después de esa investigación interna? ¿Qué es lo que ustedes tienen que esperar de lo que haga el servicio? Bueno, además esa investigación puede durar 6 meses. Exacto. O más. O sea, eso no. Por eso de nuevo el tema de las expectativas aquí hay que manejarlo bien. Después de eso, o sea, estamos viendo cómo está avanzando esa investigación en primer lugar. Le tenemos que pedir informe a Impuestos Internos, pero estamos dejando que pase un poco de tiempo. Esto lleva menos de un mes. Sí, claro. Un mes en términos de la administración es poquísimo tiempo. Y luego vamos a ver si la Contraloría se aboca, es decir, toma ella el sumario y sigue adelante ella con el sumario, ¿ya?, con otras diligencias, tomando otras declaraciones, o esperamos que dicte su resolución y la revisamos. Si dicta la resolución y decimos, oye, aquí las sanciones que están proponiendo son muy bajas o no está completa la investigación, la Contraloría podría reabrirlo y tomar ella el sumario. Ya. Contralor, usted dijo en el medio de la conversación esto como de los recursos como de última hora y además sacar recursos de aquí para allá. En los últimos días hemos visto declaraciones de emergencias comunales por seguridad en La Reina, en la Florida particularmente, que hablan de la contratación de exfuncionarios de Carabineros, de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, de brigadas ciudadanas, que es lo que ha generado más polémica. ¿Qué pasa ahí con el tema de los recursos? ¿Existe la figura de emergencia comunal? Ayer lo comentábamos con el subsecretario, y claro, es como pasar recursos de un fondo a una emergencia. Podría haber sido la pandemia, podría haber sido, no sé, una catástrofe natural, etcétera. Sí. A ver, lo primero que tengo que decir acá es que el conocimiento que tengo del tema es el conocimiento que ustedes han entregado. No tengo un conocimiento formal porque no tenemos una presentación o una consulta en la Contraloría respecto de este tema. Yeah. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay que decir acá, los estados de excepción o las situaciones o estados de emergencia que se pueden decretar están muy bien definidos en la ley y en la Constitución. Por lo tanto, si uno piensa en una situación próxima en el tiempo como la de la pandemia, efectivamente ahí había todo un marco constitucional y legal que permitía adoptar ciertas medidas frente a esa catástrofe. En este caso, el puro nombre y sacar recursos y ponerlo en el otro. Y aparentemente aquí de lo que se trataría sería simplemente de hacer modificaciones presupuestarias en el presupuesto de la municipalidad para sacar recursos, exactamente, traspasar recursos desde una partida para ponerla en otra, que sería en este caso colaboración con seguridad,
en tareas de seguridad. Eso funciona en el paraguas de la norma, digamos. Eso funcionaría en el paraguas de la autonomía municipal y de la autonomía presupuestaria municipal. Ahora, otra cosa muy distinta también es, bueno, ¿qué se va a hacer con esos recursos? Porque, por ejemplo, una municipalidad perfectamente, y de hecho lo hacen, podría decir, mira, voy a comprar más cámaras y voy a conectarlas a la central de Carabineros. O vamos a colaborar con Carabineros para entregar más vehículos policiales, que lo han hecho algunas municipalidades. O vamos a reforzar nuestra seguridad ciudadana a través de estos inspectores municipales. Pero otra muy distinta sería estas especies como de brigadas o de ciudadanos organizados, que a mí me parece que eso ya va mucho más allá de lo que hasta hoy día está permitido. Excederían sus atribuciones. Absolutamente, eso excedería las atribuciones. Y además y en lo otro que usted mencionaba antes, el control va por la forma en que se ejecute el gasto, cómo se licita la compra de vehículos. Por cierto, ahí está el tema. Exactamente, o sea, hay ciertas formalidades ahí que tienen que cumplirse y además ciertas aprobaciones como las del propio Consejo. Ya, tenemos que empezar a cerrar. Sí, una última cosilla. Sí. Estamos a pocos días, a 11 días de las elecciones, el domingo 17 de diciembre. Siempre la Contraloría también de repente es mirada con atención por lo que puede determinar cuando se exceden también facultades, la injerencia, por ejemplo, del gobernante. Me acuerdo cuando la otra vez los alcaldes como que hacían campaña en los matinales de televisión y usted también les tiró las orejas porque estaban en hora de trabajo en la tele, en fin. Sí. A ver, ¿ha habido denuncia o hay algún campo que se esté indagando aquí en materia de exención de atribuciones? A diferencia de lo que ha ocurrido con los otros procesos, aquí ha habido muy pocas denuncias respecto de intervención. Yo, de hecho, creo que solo ayer recién recibimos una denuncia de un grupo de diputados en la materia, pero en general no ha habido... Autoridades haciendo campañas fuera de horario, no ha habido... No. Cuando el presidente... Ha sido mucho más tranquilo en ese sentido que en el proceso anterior. Cuando el presidente Gabriel Boric fue a una actividad de violencia intrafamiliar y dice los derechos de las mujeres los vamos a defender durante nuestro gobierno. Después de eso hay parlamentarios que van a la Contraloría acusando intervencionismo porque ese es uno de los temas de uno de los sectores en campaña. ¿Eso es intervención? Yo creo que es como imposible pedirle a un presidente de la República que no tenga una opinión política sobre un tema, por ejemplo, como los derechos de las mujeres. Esa sería mi opinión. Habría que ver bien los detalles de la situación, pero me parece que a la autoridad política por excelencia no pedirle una opinión política es una situación imposible. Perfecto. Contralor. Todo lo que se diga o se deje decir puede estar político. O no en la Constitución, además, entonces... Antes que se vaya, ¿le preocupa su sucesión? Porque se ha dicho que hay que prepararse para una larga vacancia en la Contraloría. Claro, como la que hubo antes que usted lograra ser aprobado finalmente. Exactamente. Por la unanimidad del Senado en su momento. Por la unanimidad, pero después de intentos fallidos ahí también del Ejecutivo en ese momento. Gobierno Bachelet. Creo que para cualquier institución es bueno contar con un titular. Y una institución como la Contraloría, que además tiene una especie de legitimación democrática indirecta por el Senado, yo creo que también es relevante que exista un titular en funciones. ¿Se debilita si no está el titular? Por cierto que sí. Y tiene que ser así, porque en el fondo una persona que no tiene la titularidad del cargo no puede tomar decisiones que son estratégicas. En los días que vivimos, especialmente sensible entonces que no haya un titular. Por cierto, y sobre todo considerando el próximo año. Si el próximo año es un año electoral, y a mí me preocupa mucho eso porque las modificaciones presupuestarias que se van a dar tienen que ser objeto de revisión por parte de la Contraloría. Contralor Jorge Bermúdez, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias por la invitación. Suerte en los últimos días y lo que viene, importante para el país. Gracias. La de la Contraloría. Gracias. 8:38 minutos. 8:38 minutos. ADN. La temperatura en ADN es una presentación de Madeco Box. En cables es seguridad ante incendios. En Santiago, 12 grados. En Punta Arenas, 6 grados.